Comenzó la Semana Santa y este año la pandemia no ha impedido a muchos irse de vacaciones. Pese a las recomendaciones de la canciller alemana Angela Merkel de evitar la movilidad a toda costa, miles de alemanes ya se han desplazado a Mallorca hartos de restricciones y confinamiento. Una cifra que se queda corta comparada con los 635.000 turistas que espera recibir Cancún durante estos días, pese a que el estado mexicano de Quintana Roo se encuentra en color amarillo en el semáforo epidemiológico. Bienvenidos al especial coronavirus. Más de 500 vuelos están programados estos días de Semana Santa entre Alemania y la isla de Mallorca. Pocos si se comparan con las cifras de 2019, pero demasiados para la opinión de los epidemiólogos. Las Islas Baleares abandonaron la lista de las regiones de riesgo por coronavirus, pero sus habitantes están preocupados ahora por la oleada de turistas. Mucha lluvia y poco movimiento en el aeropuerto de Palma. El ambiente vacacional todavía no ha hecho acto de presencia en la isla. Mallorca ha trabajado mucho para poder alojar a un gran número de turistas durante la pandemia. Las medidas de higiene son estrictas, es obligatorio el uso permanente de mascarilla. Declaraciones sanitarias, pruebas de COVID y vuelos que con frecuencia triplican el precio habitual. Irse de vacaciones en medio de una pandemia no es fácil. Pese a ello, la isla espera un aluvión de turistas, sobre todo alemanes, durante la Semana Santa. Las aerolíneas han añadido 100 conexiones a sus planes de vuelo. Es la calma que precede la tormenta. Todavía se ven pocos turistas. Verena y Stefan Imholz llegaron en uno de los primeros aviones tras el reinicio de los vuelos. Querían huir del confinamiento en Alemania. Están felices de haber venido a Mallorca y algo nerviosos. Hay situaciones incómodas. Durante el vuelo, por ejemplo, meter a 150 personas en una cabina pequeña, aunque se les haya hecho una prueba, no sé si es muy seguro. Pero a fin de cuentas es una oportunidad para escapar de todo y cada uno tiene que decidir si asume el riesgo o no. En Mallorca la tasa de infección es baja y los autóctonos quieren que se mantenga así. En los hoteles las habitaciones se desinfectan regularmente. La directora de este establecimiento espera que los clientes pongan de su parte para evitar los contagios. Quizá el más difícil de que los clientes entiendan es en el bar. El tema de que están bebiendo, tienen que ponerse la mascarilla y cuando terminan de beber tienen que ponérsela. Entonces tenemos que estar muy encima de este tema. La pandemia golpeó de lleno a la economía mallorquina. Muchos isleños han perdido su trabajo. Un tercio se encuentra en situación de pobreza. Aún así, no todos celebran el retorno de los turistas. A nosotros nos restringe muchas cosas y parece ser que se abre un poco el turismo hacia los demás. Francamente, yo entusiasmada en que vengan. Los he echado mucho de menos. Entiendo que tienen que reactivar la economía y que tiene que ser y que es beneficioso, pero por otro lado, con las cifras que hay en Alemania, yo me lo pensaría y a lo mejor esperaría verano. Pese al mal tiempo, Verena y Stefan no se arrepienten de haber elegido Mallorca como destino. Después de todo, su objetivo es relajarse, no salir de fiesta. Aún tendrán que pasar algún tiempo hasta que regrese el ambiente festivo que ha hecho famosa a la isla. Pues nos vamos directos a Mallorca y conectamos con Finn Ackermann, director comercial global de Iberostar. Gracias por atendernos. ¿Cómo se está gestionando la llegada, iba a decir, masiva o numerosa de turistas después de tanto tiempo? Hola, buenas tardes. Bueno, antes de todo, a mí me gustaría mencionar que tan masiva no es esa llegada. Aquí estamos hablando de una apertura de más o menos un 10% de la planta hotelera de la isla y las ocupaciones oscilan entre el 50 y 70% estos días. Así que, bueno, obviamente estamos muy contentos de volver a recibir turistas por fin en la isla, pero por otro lado creo que la imagen que se está pintando, sobre todo en Alemania, no es, o es un poco exagerada a nivel de masividad de todo esto. ¿Qué tipo de medidas sanitarias se aplican y qué tan practicables son?
Aquí hay muchas medidas. Obviamente aquí hay dos vertientes, principalmente. Una es el sector privado, que ha puesto medidas. En nuestro caso de Iberostar, pues hemos colaborado con un consejo asesor médico. Hemos implementado más de 300 medidas de higiene y de seguridad sanitaria en nuestros hoteles. Obviamente esto sin dar ni un paso atrás con nuestra política de sostenibilidad, que para nosotros es fundamental. Y luego está la otra vertiente, que es la pública, que aquí por parte de la política se han tomado bastantes medidas, como por ejemplo el cierre del interior de los restaurantes, el cierre de las terrazas a las 5, el toque de queda a las 10, pues todo esto obviamente aplica mismamente para el público local como para los turistas que están aquí en el destino. ¿Son fáciles de aplicar estas medidas? Porque imagino que los turistas van a pasárselo bien, de fiesta, a beber, a relajarse. Aquí, esto creo que es otra imagen que se ha creado y que en Alemania estos días estamos observando que se está utilizando mucho y, en mi opinión, demasiado, el fiestero alemán que viene a la isla para pasárselo bien, ¿no? Esto, lo que estamos observando es que la gente que llega aquí está muy concienciada, que sabe exactamente cuáles son las medidas, las respeta y además, obviamente, hay controles muy exhaustivos en toda la zona pública por parte de la policía, de las autoridades, que creemos que es muy importante que esto se haga para que se cumpla rajatabla esto, tanto a los turistas como obviamente a los que viven aquí, los mallorquines, que también obviamente están incluidos en estos controles. Y muy brevemente, ¿cómo recibe la gente que vive allí el regreso del turismo? Pues lo acabamos de escuchar, es obviamente un poco ambivalente y creo que es muy entendible que esto sea así. Aquí tenemos una incidencia muy baja de 27 casos por 100.000 en 7 días. Que esto, si lo comparamos con Alemania, obviamente es infinitamente más favorable. Aquí creo que hay que destacar que cualquier cliente que llega aquí al destino llega testado, tiene una PCR negativa y no puede subirse al avión en Alemania si no la presenta. Creo que esto es muy importante. Y lo segundo es que hay estudios científicos que han demostrado que el viaje turístico en paquete y en el concepto, digamos, turístico vacacional no realmente es un promotor de la pandemia, sino mucho más el viaje familiar, la visita de familiares en otro sitio, viajes épicos, básicamente. Y esto sí que hay que tener mucho cuidado con esto y todos lo sabemos a día de hoy. Esto creo que hay que destacar también, con lo cual, bueno, entendiendo obviamente la preocupación, yo creo que tanto en los hoteles como en la vía pública las medidas son muy exhaustivas y garantizan la seguridad. Finn Ackermann, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Y en Cancún también arrancó el operativo de seguridad para recibir a más de 600.000 turistas durante los próximos días. Las autoridades han hecho un llamamiento para que todo el mundo se sujete a los protocolos sanitarios. Además, tras las imágenes de playas y negocios incumpliendo los límites permitidos de ocupación que han dado la vuelta al mundo, las autoridades de Quintana Roo han retomado la campaña de controladores lanzada a comienzos de la pandemia para concienciar a ciudadanos, empresarios y turistas sobre las medidas sanitarias que deben cumplir. Bueno, vamos ahora a México con Arturo Erdely. Saludos. El estado de Quintana Roo se encuentra actualmente en color amarillo en el semáforo epidemiológico, es decir, riesgo medio bajo. ¿Cómo puede afectar la llegada de 635.000 turistas? Bueno, siempre el aumento de la movilidad puede generar repuntes, aunque a nivel nacional la segunda ola en México fue mucho peor que la primera. En el estado de Quintana Roo la segunda ola fue ligeramente menor a la primera. Actualmente se encuentra bastante controlada la epidemia en ese estado, con un promedio de 50 casos confirmados por día, cuando a finales del 2020 llegamos a tener 200 casos por día en ese estado. México se ha convertido en una especie de oasis para turistas internacionales a causa de las inexistentes restricciones para ingresar en el país. El gobierno insiste en que restringir la entrada de turistas no tiene un efecto claro en la reducción de contagios. ¿Qué opina usted?
Pues sí, prácticamente no hay restricciones de entrada a México en cuanto a COVID-19, salvo una toma de temperatura al ingresar. No se solicita una prueba negativa al virus de pocos días antes de viajar, como sí la solicitan otros países. Desde el inicio de la epidemia, el gobierno mexicano decidió no gastar dinero ni en pruebas masivas ni en apoyos directos a familias y empresas, y por ello es tan laxo en cuanto a reapertura de actividades y llegada de turismo internacional. Si no ayudan, tienen que permitir que la gente viva de algo. Este pasado fin de semana, México admitió que la cifra de fallecidos por la COVID es al menos un 60% más alta, con más de 322.000 fallecidos por coronavirus, superando incluso a Brasil. ¿Cómo ha podido ocurrir este desfase? Bueno, déjame decirte que de hecho la cifra todavía es mayor. El total de exceso de mortalidad en México durante la epidemia suma ya 417,000 personas al 13 de febrero, de acuerdo con las propias cifras oficiales, que divididas entre casi 174,000 defunciones confirmadas hasta esa fecha, nos da un factor de 2.4 veces, que aplicado a las 202,000 defunciones confirmadas hasta ayer, nos da un total de 485,000 muertes atribuibles directa o indirectamente a COVID-19 en México. Y todo esto porque el gobierno mexicano esencialmente desde el principio subestimó a la epidemia. Cifras increíbles las que nos cuenta. Muchísimas gracias desde México, Arturo Erdelir. Buenas tardes. Pues desde México nos despedimos. Hasta aquí el programa de hoy. Recuerden que pueden seguir conectados a todo lo referente a la pandemia en nuestra página web, así como en las redes sociales. Cuídense y muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Quédense con nosotros en DW.